Seguro reconocen este lugar, es la Colegiata de San Fernando, con la Cueva de la Santina al fondo, a la izquierda. Es 8 de septiembre, estamos en Covadonga. Varios equipos de TPA Noticias. Conectamos con Arantxa Uruburu, que está muy cerquita de donde se encuentra este set de la televisión del Principado de Asturias. Arantxa, a los pies de la Basílica estás. Buenos días. Buenos días, Beatriz, buenos días a todos. Efectivamente, y aquí están sucediendo muchas cosas como en todo día importante. Y siguen llegando personas porque faltan todavía unos minutos para que arranque la misa, que va a ser solo la primera parte de la celebración de hoy. La segunda parte, igual de importante o más, va a transcurrir en torno a otro punto destacado del santuario, la Santa Cueva, y allí, sin perder detalle de nada, para contárnoslo todo, está otro compañero de TPA, Max Álvarez. Max, feliz día de Asturias. Buenos días, Arantxa. Feliz día de Asturias, feliz día de la comunidad, a todos los asturianos y en especial a los residentes en el exterior, esos asturianos repartidos por el mundo. Y es que todos los que hemos vivido en alguna etapa fuera sabemos lo que significa esta tierra y lo que significa la Santina, un símbolo que nos representa a todos por encima de cuestiones religiosas. Este lugar es uno de los más visitados de Asturias. Por aquí acceden cada año por estas escalinatas los miles de turistas que acceden a la cueva por estos peldaños de fe, ya que incluso no es difícil encontrar a personas que suben estas escaleras pues de rodillas, porque forma parte de esas promesas, de esas ofrendas a la Santina que realizan personas de todo el planeta, ya que este es uno de los santuarios marianos más visitados. Con estos protagonistas, con las personas que van a acceder a la cueva, vamos a estar en este programa y os puedo decir que todavía, desde aquí que vislumbramos la entrada de este real sitio, todavía hay gente que está accediendo para no perderse estas celebraciones. Información, ya lo oyen, en riguroso directo de lo que está aconteciendo aquí en este entorno. Vamos a hacer una parada para conectar con Max, que además está con algún entrevistado, con alguna de las personas que se han acercado hasta aquí, este 8 de septiembre. Así es, estamos en esta escalinata de acceso a la cueva, uno de los lugares, como decimos, de peregrinaje más visitados del planeta y que pues recoge cada año pues la visita de miles de turistas. Por aquí pues llevan llegando a lo largo de esta mañana turistas, también ciclistas, excursionistas y por supuesto asturianos. Aquí se puede sentir, se puede palpar lo que significa la Santina, este lugar lleno de espiritualidad, y para hablarnos de ello tenemos con nosotros a dos personas, a dos turistas. Una de ellas es una murciana, Rosa. ¿Qué significa la Santina, la Virgen de Covadonga, para vosotros? Bueno, la verdad que nunca la había visitado, pero una preciosidad. La verdad que muy emotivo y es un encanto. También personas pues llegadas desde la otra parte del charco, desde América, desde Venezuela. Otra turista, Olga, se encuentra con nosotros. En este viaje por Asturias, ¿esta visita al santuario supone una recarga de pilas? Hola, un saludo. Pues sí, mira, les deseo mil bendiciones al mundo en general. Y bueno, y para mí ha sido, bueno, una visita súper espectacular. Se los recomiendo 100%. Vengan desde 6.000 kilómetros de distancia, estoy con ustedes. Pues ya lo ven, la Virgen de Covadonga, también este santuario, este real sitio, pues capta, enamora a los turistas y logra pues vencer, como las tropas de Pelayo lograron vencer a esas tropas de Al-Ándalus en la batalla de Covadonga. Hay que decir que este santuario de Covadonga es lugar de reyes, como recuerda por ejemplo la figura de don Pelayo que tenemos a los pies de la basílica, pero es también lugar de príncipes, porque aquí tuvo la proclamación oficial como príncipe de Asturias don Felipe un 1 de noviembre de 1977, cuando tenía 9 años, y porque el año pasado, recordarán, hubo una visita histórica a la que fue, podríamos decir, la presentación oficial de la princesa de Asturias, de doña Leonor, que acudió a Covadonga, subió también a los lagos acompañada de su hermana, la infanta Sofía, y de sus padres, los reyes de España. Vamos a recordar lo que fue aquel día. Llegó algo más tarde de lo previsto, pero fue un día histórico con el primer acto de la princesa Leonor, que en Covadonga abrió su agenda oficial junto a sus padres y a su hermana. Clara protagonista, la heredera comenzó saludando a las autoridades. Después, primer posado antes de recorrer la gruta de la mano de su padre Felipe VI, quien le daba explicaciones de la simbología del lugar.
ya en la cueva, momento ante la Santina, y luego el arzobispo de Oviedo le dedicaba unas palabras. Que la Santina guíe vuestros pasos y que vuestra Alteza crezca sana, sabia, santa y guapa. Jesús Sanz Montes también entregó a la princesa y a su hermana Sofía unas medallas del centenario de la Santina. La visita continuó pasando por la tumba del rey Pelayo, con saludos desde el balcón de la cueva, de nuevo recorrido estrechando la mano con su padre, misa en la basílica y ofrenda floral ante la estatua de Pelayo. Después, Leonor recibió esta medalla, una réplica de la insignia que se le otorgó a su padre en 1977, y dentro del museo contempló una exposición con cuadros de la monarquía asturiana. La princesa pudo sentir el fervor de los asturianos, de un público que, móvil en mano, quería inmortalizar el momento. Por la tarde, más complicidad aún con su padre y visita a Los Lagos, donde la familia real recibió unos callaos artesanos y saludaron a jóvenes deportistas antes de emprender un ascenso hasta llegar aquí, al Mirador de la Princesa, que así se inauguraba. Vistas espectaculares con un guía de lujo, el director del parque, que les explicó la historia del que fuera primer parque nacional. Otro momento fue cuando Leonor cogió a esta niña de solo un año en sus brazos. Su abuelo les regaló a Leonor y Sofía una yegua de raza asturiana bautizada como Xiana, que ahora espera una nueva visita real. Habrá que ver si se produce esa nueva visita de don Felipe, doña Leticia, doña Leonor y doña Sofía, para ver precisamente a Xiana y para visitarnos a los asturianos. En breve van a venir, ya lo saben, para la entrega de los premios Princesa de Asturias, en lo que será el debut de la Princesa de Asturias en esa ceremonia. Cerca de la cueva está Max, adelante. Sí, pues aquí de momento todavía la Santina no ha llegado. Desde este punto, desde el Pozón, pues vamos a poder vislumbrar ese momento en el que la Santina acceda a la cueva, donde llega pues acompañada de Jesús Sanz Montes, el arzobispo de Oviedo, y también de miembros de toda la comunidad eclesiástica, de miembros de la Iglesia asturiana y de los cientos de fieles que han querido estar en este Día de Asturias, en este día especial de celebración. Mientras tanto, siguen llegando turistas. Esto, como es habitual, es un ir y venir de gente, porque este es uno de los lugares más fotografiados de Asturias. Palos en mano, los turistas siguen lanzando monedas, incluso también accediendo a la fuente de los 7 caños. Y no sabemos si, como es habitual, como dice el ritual, la novia que lo haga dentro de un año pues se casará. Como decimos, de momento la procesión transcurre por la gruta, está llegando casi a punto de llegar a la cueva. Y mientras, pues cuando llegue a la gruta, cuando llegue ya a la cueva, pues lo podremos decir desde aquí, desde este punto.